Algo nace, alguien crece, hay otro que se muere. Es la vida misma. Vida que se expresa en palabras y silencios, en melodías y deseos. Hablamos tanto, decimos tan poco. Nos interrumpimos, nos precipitamos, nos aturdimos. Hay un tiempo donde lo importante cobra valor. Nuestro propósito, el tiempo. Los otros, la soledad. Conversar en tiempos líquidos. Empecemos. Modo Vida, capítulo 1. Hola amigos, los caminos de la vida son infinitos. Recuerdo que alguna vez fui joven y él también fue joven y era alguien que se estaba formando, que se estaba preparando. En ese momento él era profesor de inglés, en algún momento pasó por la veterinaria, decidió patear el tablero y dedicarse a fondo a la actuación y no le fue nada mal. Seguro que el camino no fue nada fácil. Y si yo le pregunto a usted quién es el mejor actor argentino, seguro va a decir Darín, Franchella. Y como no soy tan ni del mejor actor ni del mejor amigo, sino que creo en los mejores actores y en los mejores amigos, creo que es uno de los mejores actores argentinos. No lo digo solo yo, lo dice también Alfredo Arias y me lo confirmó. Tenemos el gusto de recibir a Marcos Montes. Marcos, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están todos? Muchas gracias por la invitación y hola a toda la audiencia. ¿Cómo va la vida, Marcos? A ver, en lo personal, particularmente muy bien Mm. y en lo un poco más extendido, bueno, creo que En un momento difícil, con complejo, momentos complejos, ¿no? en un Atravesando momento difícil del momentos país. difíciles para Vamos a todos. utilizar un eufemismo, ¿no? Sí, claro, claro. Entonces, bueno, Bueno, tratando de ir en este momento, ¿no? vos te acordarás de Alfonsín Mm, que le dijo desde el balcón: a vos no te va nada mal, gordito. ¿te acordás? Aquel. Y Marcos, lo más reciente que nos quedó en la retina, sin duda para el público masivo, tiene que ver con tu composición en la serie de Cris Miró. ¿Quién eras? Bueno, en la serie de Chris Miró yo compuse al personaje Marito del Monte, Mm. inspirado en el personaje que en la vida real fue Juanito Belmonte, Claro. el representante de ¿Se cuidaron artistas. porque por una cuestión legal con los apellidos? Mientras se iba preparando la serie, todos los nombres eran, digamos, ficticios, Mm, justamente por cuestiones legales, sí, porque bueno, hay que pedir un permiso realmente para usar los nombres de las personas, sí. ciertamente, pero Igual Juanito Belmonte no está más. Juanito no está más, pero pueden estar sus herederos. Yo no sé cuáles fueron los cuidados, la verdad es que estoy lejos de esos temas de producción. Mm, Pero finalmente, a último momento, se resolvió, por supuesto, que Chris, sí, desde el vamos iba a estar el nombre de Chris Miró, pero luego ninguno más, y a último momento se agregó que también iba a estar el nombre de Lino Patalano, sí. que hasta ese momento también tenía un nombre ficticio. Todos los otros nombres o son parecidos, como ya te digo, el mío, Marito del Monte, a Juanito Belmonte, cualquier persona lo puede asociar, Mm, digamos, como para que fueran figuras asociables, si bien lo que se presentaba eran personajes ficticios, ya sí. que la vida de Chris, digamos, la serie está inspirada en hechos reales de la vida de Chris, pero están ficcionalizados. Ujú. Cuando queremos decir, cuando se ficcionaliza quiere decir que quizás un proceso que tomó 6 meses en llevarse a cabo, en la miniserie se resuelve en 6 textos muy directos,
que no fueron las palabras reales que ocurrieron, ¿no? Sí. Entonces, a eso me refiero. ¿Eso te abrió otras puertas internacionalmente? Porque es una serie que se está viendo mucho, que tiene proyección en Latinoamérica Sí, y que si bien vos en teatro también trabajaste en Francia y sí, en España, si no me sí. equivoco, el mercado audiovisual es otro recorrido absolutamente distinto, Sí, ¿no? sí, va absolutamente por otro lado. No es particularmente, en mi caso, mi primer lugar de trabajo. Yo soy Mm. eminentemente un artista de teatro, pero sí he podido hacer, gracias al recorrido de las cuestiones, muchos trabajos en audiovisual. En cine hiciste En mucho, cine ¿no? sí, en cine hice bastantes cosas, desde las más chicas, en muchas películas, claro, hasta cosas más importantes en los últimos años, así que estoy súper satisfecho, pero por ahora no ha habido novedades que me lleven para otros trabajos y la verdad es que de producirse, bueno, tendría que ver cómo puedo conciliarlas porque por ahora tengo un presente y un futuro cercano con bastante trabajo en teatro en este país. Con Alfredo Arias Con nuevamente. Alfredo, sí, sí, por Venís de hacer suerte. Bela Vamp. Vengo de hacer Bela Vamp en ¿Qué era este Bela año. Vamp? ¿Qué historia contaba? También, por supuesto, era una historia bastante descabellada, pero Mm, basada en algunos episodios de la vida de aquel gran actor que empezó siendo del cine de terror y en ese tipo de cine él quedó bastante inmortalizado, que era Bela Lugosi, el ujú, húngaro. Y, que personificó magistralmente a Drácula en el mm. primer film sonoro de Drácula, y a partir de ahí siempre se lo llamó mucho, digamos, para ser de Drácula a veces, o personajes que tenían que ver con Drácula. Y bueno, quedó también inmortalizado en aquella última ficción, en aquella ficción, quiero decir, de Ed Wood, Mm, de Burton, que era Ed Wood, ¿no? La película esa en la que sí. estaba el personaje de Bela Lugosi, también porque terminó trabajando con ese director, Ed Wood. Ujú. Ese fue su último trabajo en cine. Y era una ficción bastante descabellada, como te digo, con mucho humor, muy bien llevada a cabo con Alfredo. Pero de todas maneras, yo creo que esa era la obra número 9 que yo hacía con Alfredo. Ujú. Y esta que voy a ¿Cuáles otras estrenar, hiciste? bueno, yo mayormente trabajé con él en Francia. Allí en Mm. Francia hicimos tatuaje. Hablas eh, perfectamente Hablo muy francés. bien francés. Inglés también porque eras Sí, profesor de inglés. sí, inglés es en realidad la lengua mía, digamos, por parte de mi madre, y ¿Tu francés. mamá era americana o No, era hija de inglesa? irlandeses, Ah, irlandesa. era hija de Sí, irlandeses. sí, sí. Y Y hablaba inglés en sí, sí, casa. por supuesto, mamá siempre habló un inglés divino, y bueno, y sus amigas y sus parientes, sus primas, Ujú. algunas de las cuales todavía viven. Mi mamá ya murió Mm. hace unos años, pero todavía tengo primas de la misma edad de ella, ¿Cómo era tu mamá? vivas. Bueno, un personaje muy especial, muy adorable, una madre de 5 hijos, una mujer que trabajó muchísimo toda su vida, Mm, que había tenido una infancia quizás dura porque ella estuvo pupila en el colegio Santa Brígida, el colegio de mm. monjas irlandesas, que en ese momento eran monjas irlandesas misioneras. Por la zona de Caballito Flores, Sí, ¿no? Flores, exacto, Flores, frente a Plaza Irlanda claro. justamente, que está, por eso está ahí, se llama esa Plaza Irlanda, y ahí está el colegio emplazado, que es el colegio de la colectividad irlandesa. Este, y, mm, y bueno, siempre pupila, bastante dificultoso para ella poder ver a su madre solamente los domingos un rato, pero ¿Y aún por qué así, estaba pupila? por convicciones de la época, que la verdad es que una crianza, digamos así, católica, Mm, con los cánones irlandeses, que era de la familia que venía mi mamá, y en un enfrascamiento educativo de esa manera podían educarse mejor. Tanto ella como mis tíos estuvieron ujú. pupilos. Ellos dos en realidad estaban en otro colegio en Moreno, en el Instituto Faji, y mi abuela, recuerdo que vivía en zona sur. En ambos colegios el horario de visita era 2 horas los domingos a la tarde. Y ella, al viajar desde zona sur, o iba a Flores o iba a Moreno, porque además tenía que ir en transporte público. Entonces no podía verlos todas las semanas, Duro, solo ¿no? cada 15 Duro. días podía verlos ¿Y eso 2 horas. la endureció o la ablandó a tu La vieja? endureció,
la endureció. Una madre estricta. Y fue una madre estricta, muy amorosa, pero muy estricta. Digamos, en mi casa yo tuve la gran dicha de que mis padres fueron un matrimonio muy, muy feliz, que vivieron juntos 64 años. Tu papá bibliotecario. Mi papá bibliotecario y un show, una persona de muchísimo humor. Mi mamá también tenía mucho, mucho humor, los dos. Vivían en Adrogué. Vivíamos en Adrogué siempre y éramos 5 hermanos nosotros. Y los dos trabajaron siempre todo el día, además de la casa y de las cuestiones. Sí, me imagino que la plata no abundaba porque hay que mantener a 5 hijos y con 2 profesiones que... Sí, un docente y un bibliotecario, pero bueno, laburaban muchísimo y la verdad es que ha sido una vida familiar muy, muy linda. Mamá era, digamos, la ley, la cuestión más estricta, papá era la cuestión más de juego, de alegría, de festejo. Y lo más lindo, digamos, en un matrimonio así fue que se fueron como simbiotizando y con el correr de los años ella empezó a parecerse más a lo que él había sido de joven y él empezó a comprender más y a terminar de contradecirle esas cosas y a ponerse quizás él un poco más. Bueno, fue muy, muy graciosa la parábola. ¿Los extrañás? Mira, la verdad es que yo los tuve hasta los 46 años a papá y eran muy grandes, ¿eh? Mi papá murió de 92 años. Y hasta los 48 años a mamá. Los tengo muy, muy presentes realmente. ¿En qué? Todos ¿Cuándo? En las cosas más minúsculas, en algo que veo, en una planta, en una manera de referirse a un plato de comida, en algo, en un efecto de luz. Realmente mucho. He tenido una vida muy, muy cercana, muy plena con ellos. Por eso ese concepto que dice que se extraña lo que no se tuvo, yo no sé si es tan así, si es tan marcial ese concepto, pero realmente yo estoy muy satisfecho de haberlos tenido los años que los tuve, no tengo reclamos. ¿Y ellos te no, transmitieron esta disciplina del laburo? Porque... ¿No? ¿Del teatro? No, del laburo, porque me parece que sos de los actores disciplinados, que sos Mira, un tipo yo soy disciplinado, muy riguroso. soy ¿no? disciplinado, soy riguroso, soy estudioso, pero siempre cuando pienso la disciplina del trabajo y de todo, yo creo que mis 4 hermanos han sido más herederos de eso que yo. Mis hermanos son realmente infatigables respecto a cómo hacen rendir su día. Pero bueno, ciertamente mi vida ha tomado otro camino, he ido por otro tipo de percepción del mundo, de percepción de las necesidades que yo tengo para el tipo de trabajo que yo llevo adelante. Y he podido amoldarme a poder, siempre recordando muy bien el ejemplo de mis padres y viendo cómo trabajan mis hermanos, ver que mi manera de afrontar las cosas quizás pueda ser un poco diversa. ¿Disfrutas un poco más? Pienso que sí, pero mis hermanos también son... mis padres, mis hermanos son grandes disfrutadores de la vida, disfrutan especialmente también de su dedicación al trabajo. Y yo disfruto mucho de los resultados de mi trabajo y a veces soy un poquito más vago para los procesos de ensayos largos y esas cosas. Sí. Nos vamos a meter después en cómo es esto de crear un personaje. Sí. Si alguna vez temiste enloquecer con alguno de los personajes, Virginia Lago me decía en alguna oportunidad que cuando hizo la Piaf, creyó que esto le podía llegar a suceder. ¿Cómo de alguna manera te desdoblás, si rechazás laburos y de tantas otras cosas más? Estamos con Marcos Montes y esto es Modo Vida. Recorremos y disfrutamos nuestro primer respiro musical.
צופים צופים עפים ממש כמו צלפים, קולות צפים והצופים צופים בחלומות מתעופפים מהחלום, כי לא שווה היום לחלום, מלחמה הפכה לדרך של העולם לומר שלום, זה גן חיות בו הקופים חולמים להיות האריות, כולם אחים כולם שוכבים כאילו מלך אריות, ים של תהיות אתה כמו כבשה טועה בדרך, ממש כמו ווייז בלי קליטה אתה לא שווה שום ערך ילד, אתה לא בן אדם אם אתה כלוא בכלום, רק צועק זאב זאב אתה כבשה וגם עלוב, שורד כמו חתול אתה קוף אז המסלול, מי עושה את ההפקה אתה בהפקה שתול. הם לא תגידו לי מה אני רוצה להיות, לא תגידו לי איך אני רוצה לחיות, לא תגידו לי מה לעשות, לא דוקטור דוליטל אני לא מדבר עם חיות, לא תגידו לי מה אני רוצה להיות, לא תגידו לי איך אני רוצה לחיות, לא תגידו לי מה לעשות, לא דוקטור דוליטל אני לא מדבר עם חיות. פקודה ועוד פקודה ועוד פקודה, חליפת רובוטים תלבושת אחידה, מה קורה איתי מחר בגדר חידה, הגיע הזמן לשינוי בתפיסה, לא מדבר גם עם עצמי עד שתוציא ממני את החיה, כל אחד פה בז לחברו יש בעיה, כולם פה צבועים ויש סכסוך, כל אחד גיבור כל כלב היום או חבר, עבר בלב חתול שחור, עבר מעבדה עם אור של פיל, בלי רגשות, עוד לא ניגעת החלב מהשפתיים, כבר שוחט פרות קדושות, קיצר שחורה של המשפחה, היום זה בודד זימר בחקירה, כולם אומרים לו הוא מפחד, אז אח שלי עזוב אותי, תן לי לבד אני בא לדקה, לא הכל בוורוד, תיזהר לא לחטוף את המכה לרקה בחיים, אתה חייב מודעות שתהיה גם עצמית העיקר על הביט, החדר שלהם מסתובב זה כי כולם פה זומבים אז שבת הביט, אפילו אם בא לך תקליט, אתם לא תגידו לי מה אני רוצה להיות, לא תגידו לי איך אני רוצה לחיות, לא תגידו לי מה לעשות, לא דוקטור דוליטל אני לא מדבר עם חיות, לא תגידו לי מה אני רוצה להיות, לא תגידו לי איך אני רוצה לחיות, לא תגידו לי מה לעשות, לא דוקטור דוליטל אני לא מדבר עם חיות. לך אלוהים נולדת קוף, כולם צופים עליך תבדר אותם טוב, באתי פה לחטוב את העצים שאתה מעשן אותם, הנשר מלך העופות אז באתי להשאיר חותם, אני אוכל את הנבלות וכבר אכלתי את כולם, הרגתי את מופס על רגע את השלטן, את האמא של במבי, בוא תקשיב דמבו ותזיר את סימבה. Capítulo 2. Actor, dramaturgo. ¿En qué momento se suma la dramaturgia, Marcos? Cuando me enteré de que en el conservatorio se podía estudiar dramaturgia, yo me había formado como actor, pero en forma privada, no en el Conservatorio Nacional, y yo sí escribía, siempre he escrito otro tipo de escrituras, he hecho algunas publicaciones en revistas literarias, investigaciones literarias, o escribí algo de ficción, y en ese momento yo estaba estudiando lo de Julio Chávez, claro, pero yo ya trabajaba como actor. Y Vos te formaste con Julio Chávez. Me formé con Julio, me formé con Ricky Pashkus en el estudio que ellos compartían hace muchos años. Ahí ¿Vivian Luz también? Y Vivian Luz también. Con los tres estudié en el pasaje del Correo, ¿no? En el barrio de Recoleta. Yo me había formado con ellos, luego estudié con Augusto Fernández, luego viajé a los Estados Unidos, donde estudié en el HB Studio, el estudio de Herbert Berghoff y Uta Hagen. Y luego volví, acá estaba con bastante trabajo, volví a hacer ¿Laburaste en Estados Unidos? No, nunca trabajé en los Estados Unidos, solo estudié. Y luego volví aquí, y aquí retomé algunos talleres con Julio mientras ya estaba trabajando, y me enteré de que se podía estudiar dramaturgia. Quería estudiar algo que tuviera que ver con el teatro, pero con la escritura también. Y entonces ahí entré al conservatorio a estudiar dramaturgia. Que son 4 años. Sí, no, en ese momento eran 3 años. Ajá. Eran 3 años, era todavía el momento del IUNA, el Instituto Universitario, y no la UNA. ¿Y produjiste algo como dramaturgo? Sí, pero no lo estrené, y no qué? creo que se estrene. No me parece que sea un buen material como para estrenar. ¿Sos como muy exigente No, con eso? no, soy realista. Y conozco el teatro. ¿Y por qué el doctorado en letras? Bueno, porque siempre me interesaron tanto los idiomas como las letras, entonces siempre a la vez que trabajaba el trabajo del actor, el trabajo, del actor, digamos, de las artes performáticas, entrañan, por supuesto, una gran exposición de uno, ¿no? Del cuerpo, del imaginario. También uno mismo se ve jugando para ese lado de la exposición, donde podríamos decir el ego está en un constante floreo. ¿Te joroba tanta exposición? No, pero sí reconozco que hay momentos en los que me parece todo un poco fatuo y me agota. Y, pero sí reconozco que hay momentos en los que me parece todo un poco fatuo y me agota. Y, pero sí reconozco que hay momentos en los que me parece todo un poco fatuo y me agota. Y, pero sí reconozco que hay momentos en los que me parece todo un poco fatuo y me agota. Y, pero sí reconozco que hay momentos en los que me parece todo un poco fatuo y me agota. Y,
digo, es uno de los trabajos en los que si a vos no te llaman para trabajar, no es solamente no tengo trabajo, sino que entra el pensamiento de yo no intereso. Y lo que mi imaginario, mis conceptos de belleza del mundo, mi posibilidad de mostrar mi lectura de las cuestiones no le interesan a nadie. Entonces, ¿Te es, pasó de eh, pensar esas cosas? bueno, nos pasa a los artistas cuando estamos mostrando nuestro producto y no interesa y no se nos vuelve a convocar. Mm. También a un pintor cuando las galerías nos interesan en su pintura. ¿Y le Digamos, decís no a algunos laburos? sí, sí. ¿Qué te lleva a decir que no? Eh, Varias cuestiones. Primero, que no me interese la historia que se cuenta. Mm. Segundo, que no me interese el modo de contar esa historia. Eso en general puede ser una de las cosas que más pesan. Porque parece que muchas veces casi cualquier historia merece la pena ser contada, pero muchas veces quizás no el modo en el que la Ujú. cuentan. También, qué rol cumple mi personaje en esa historia y en el modo de contarla. ¿Perdiste sumas de dinero importante por Sí, eso? ¿No te importó? no, no, ¿La no, plata no te no, importa? sí, a mí me gusta tener plata. Sos eh, Soy capricorniano. capricorniano, me gusta tener plata, nunca tuve, quizás, digamos, nunca tuve plata como para gastar importantemente, siempre he tenido que cuidar mi dinero, vivo bien, gracias a Dios, me gusta tener plata, pero no puedo hacer cualquier cosa por tener plata, el Ujú. costo para mí es altísimo. ¿Pero te pasó de hacer algo que no te gustaba por plata? No, Por... no. No. Me ha pasado de estar a punto de hacer algo, y Mm. no una, sino algunas veces en que he llegado a decir que sí a algún trabajo cuando no estaba muy convencido y a tiempo he podido decir, no, no lo voy a hacer. ¿Hay Yo, con gente con la que no laburarías más? puede La haber gente, verdad. sí, sí, por supuesto, la verdad, puede haber gente que yo procuraría que no me tocara trabajar de nuevo. ¿Actores o directores? Bueno, por distintas cuestiones, no me interesaría volver a trabajar con algún director con el que he trabajado, Mm. porque no me resulta interesante su trabajo. Y con algún actor, la verdad es que no me resulta interesante volver a estar con esa persona, Mm. compartir con esa persona Mm. un espacio creativo. Sí, eso me ha pasado. Que no, ¿Porque no va en desmedro porque del los actor. considerás malos actores No, o no, porque no, no? no, 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 eso de ninguna manera. No, no, Mm. no, para nada. En ninguno somos ni tan bueno ni tan malo, es decir, Mm. todos entramos en una, eso es una cuestión absolutamente relativa y todos entramos en una ¿Pero te escala han que hecho es cosas infinita. jodidas? No, Porque es un medio no, no, complicado, no es un medio complicado. ¿no? No, no. Es un medio Y complicado, con tanto ego no es complicado. pero, Hay que bancarse los egos pero ajenos. hay una cuestión que tiene que ver con el teatro y otra cuestión que tiene que ver con la farándula. Mm. Y la farándula es otra cuestión. Mm. Se nos ha se nos ha quedado un poco unidos con el libro de Arata, medio siglo de farándula, entonces Mm. nos parece que la farándula y el teatro es lo mismo. Mm. Y la farándula y el teatro no es lo mismo, es como confundir, digamos, la revista Para Ti con los escritos de Borges, no, no tiene Sí. nada que ver y no hablo mal de la revista Para Ti para nada, que es muy Ujú. divertida. Pero quiero decir, son compartimentos estancos. El teatro al que yo me he dedicado mayormente y todo, no tiene casi que ver con la farándula, y si bien algún personaje que es muy divesco, en el teatro se bajan los humos muy rápidamente porque en el teatro no hay manera de poder mantener los humos mucho tiempo. Mm. Hay que ponerse a trabajar, hay que ponerse a ensayar, a soportar todas las cuestiones que tienen que ver. El teatro no es un lugar cómodo para trabajar. ¿Por qué Y decís bueno, porque el eso? teatro es un lugar que cuando toda la gente puede tener, como vos tenés en este momento, una bellísima ventana, en el teatro es un lugar totalmente cerrado, negro, a las 2 de la tarde del domingo, Mm. cuando tenés que ir, todas las noches. Ahora, del otro lado te dirían, pero trabajan 2 horas por día, 3 horas por día, laburo es el que se tiene que levantar a las 5 de la mañana, tomar 2 bondis. Hay cosas que tomo de eso, por supuesto que sí, que el laburo de levantarse a las 5 de la mañana y tomar 2 bondis es algo que yo ciertamente no envidio, me siento Mm. afortunado de no tener que hacerlo y siento que es una fortuna la gente que lo tiene y que lo puede hacer también y que de esa Mm. manera puede trabajar y llevar el alimento a su casa. Los artistas ciertamente vamos por otro lado, nuestro trabajo no se puede medir en estar, digamos, con la cola en el asiento 9 horas por día Mm. y viajar 2 horas de ida y 2 horas de vuelta. No es así como trabajamos los artistas, vamos por Mm. otro lado, nuestra elección tiene que ver con otra cuestión
y nuestros trabajos, pero nosotros pagamos con una moneda muy cara que es la inestabilidad laboral. Nosotros no tenemos jamás estabilidad laboral. Las personas que se levantan a las No 5 sabes de toman... qué te vas a jubilar. Me voy a jubilar ahora, digamos, como monotributista con la mínima. Todos los actores nos jubilamos con la mínima. Ujú. Salvo, bueno, determinadas figuras que han podido hacer aportes cuantiosos y que quizás de esa manera puedan acceder a una jubilación privada, pero nosotros, digamos, por nuestra regla de jubilación, de nuestra ley de jubilación y todos, somos trabajadores de la mínima. Por el otro lado, el desarrollo de Sagay les permitió cobrar algunos dinerillos Sí, por sí, sí, cosas que se repiten, por ¿no? supuesto, y eso es una ayuda ¿Es para bueno todos ese aporte nosotros. en general o es... Es bueno, pero a medida que se repite cada vez va valiendo menos. Ahora, yo creo, por ejemplo, casado con hijos, que Sí, se ha repetido y sí, repetido... cada vez se va cobrando menos. ¿Ah, sí? Sí, 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 claro, claro. Ah. Cuanto más se va repitiendo, menos va valiendo, Ujú. por ¿Solo supuesto. sucede con la televisión o también con las películas? Con la televisión y las películas. Sí, Ujú. sí, 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 sí. Películas hiciste un montón, Hice ¿no? varias, creo que Tuviste en hice Garage unas 20 y Olimpo. pico. Sí, sí, Garage Olimpo pivoteó con otra película, la primera película de Anna Katz llamada El juego de la silla. Sí. Y ahora yo no recuerdo verdaderamente cuál filmé primero y cuál salió primero. Creo que filmé primero El juego de la silla, pero salió primero Garage Olimpo, porque las hice muy pegadas. El juego de la silla le costó más conseguir luego su financiación para hacer para estrenar, pero esas fueron las dos primeras películas que hice. Y a partir de ahí hice con bastante continuidad siempre cine. En general apariciones chicas, pero lindas, para mí gustosas y con directores muy buenos. Y en los últimos tiempos ya sí participaciones más interesantes, sobre todo en el cine argentino, sí. ¿Cuáles fueron las últimas? Y las últimas son Rosita, que es una película de la directora argentina Verónica Chen, que hice con Sofía Brito. El año pasado se estrenó otra que hice con Carlos Portalupi y Carlos Caspar, llamada No va más, del director Alex Tosenberger. Y bueno, me traicionó, no me olvidé, no me acuerdo cuál. Y perdón, y también Elena Sabe, dirigida por Anaí Berneri, sobre la novela de Claudia Piñeiro, que se estrenó el año pasado, creo, ahora ya estoy confundido de años, en Netflix. ¿Tu mejor laburo en cine? ¿Cuál fue? No lo sé, no sé eso. ¿O No, no, no lo lo sé. o no nos querés decir o sos demasiado humilde? Creo que en la película Rosita pude llevar adelante un muy buen Fue lo que trabajo. te dejó más contento. Pienso que sí, ¿Por qué? por el tipo de composición de personaje, que era un personaje para el cual yo no me hubiera llamado a mí mismo, pero desde el Vamos Verónica, Pero yo casi todos los personajes para los que me llaman, yo siempre pienso, esto no es para mí, ¿por qué me llaman para esto? ¿En serio? Sí, pero siempre pienso que le doy la razón a los directores, digo, bueno, si ellos creyeron que sí. Y después cuando me pongo a trabajar, digo, sí, yo podía hacer este personaje. Y el personaje de Rosita creo que salió especialmente inspirado en Elena Sabe, también está muy lindo, en Una novia errante de Anna Katz que filmamos en la costa, creo que también hago Mucho un te lindo llamó personaje. Ana Katz, ¿no? Gran directora. Bueno, Ana, gran directora, gran artista, además Ana, gran actriz, también en este momento está Sí. haciendo Esperando la carroza en el teatro. Con Ana yo participé creo que en casi todas sus películas, menos Sueño de Florianópolis, que fue la que filmó en Brasil. He estado en todas, siempre, sí, somos Bueno, muy algo amigos. debes hacer bien porque Quizás sí. te vuelven a llamar. ¿Compartimos un poco de música? A ver. צופים עפים ממש מוצלפים קולות צפים והצופים צופים בחלומות מתעופפים מהחלום כי לא שווה היום לחלום מלחמה הפכה לדרך של העולם חולמים להיות
האריות, כולם אחים, כולם שוכבים כאילו מלך אריות. ים של תהיות, אתה כמו כבשה טועה בדרך, ממש כמו ווייז בלי קליטה, אתה לא שווה שום ערך ילד. אתה לא בן אדם אם אתה כלוא בכלום, רק צועק זאב זאב, אתה כבשה וגם עלוב, שורד כמו חתול, אתה קוף אז המסלול, מי עושה את ההפקה, אתה בהפקה אתם לא שתול. תגידו לי מה אני רוצה להיות, לא תגידו לי איך אני רוצה לחיות, לא תגידו לי מה לעשות, לא דוקטור דוליטל, אני לא מדבר עם חיות. לא תגידו לי מה אני רוצה להיות, לא תגידו לי איך אני רוצה לחיות, לא תגידו לי מה לעשות, לא דוקטור דוליטל, אני לא מדבר עם חיות. פקודה ועוד פקודה ועוד פקודה, חליפת רובוטים תלבושת אחידה, מה קורה איתי מחר בגדר חידה, הגיע הזמן לשינוי בתפיסה. לא מדבר גם עם עצמי עד שתוציא ממני את החיה, כל אחד פה בס לחברו יש בעיה, כולם פה צבועים ויש סכסוך, כל אחד גיבור, כל כלב ביומו חבר, עבר בלב חתול שחור, במעבדה עם אור של פיל, בלי רגשות, עוד לא ניגעת החלב מהשפתיים, כבר שוחט שבבות קדושות, קיצר שחורה של המשפחה היום זה... Capítulo 3. Marcos Montes, actor, dramaturgo, hablamos un poco del cine, en la operación técnica Gustavo García, y nos había quedado algo pendiente que tiene que ver con esto de componer un personaje, el temor a la locura, o cómo desprenderse de alguna manera de alguno de los personajes que compones. ¿Te pasó que en algún momento te asustaste? No, Ah, no, nunca me pasó. Sí reconozco que el periodo de creación del personaje puede ser un periodo de bastante inquietud, de bastante estar de alguna manera con un cable constantemente conectado a algo que terminas de entender, y eso te quiero decir ya fuera del periodo de ensayo, fuera del día en el que estás ensayando o algo así, de repente a la noche te viene una idea o alguna cuestión, y mucho la inquietud también, y retomando un poco lo que hablábamos al comienzo, de que lo que vos crees que vos vas a estar armando y presentando realmente se corresponda con lo que el espectador cuando vea la obra entienda que es lo correcto, ¿no? El espectador y los críticos. sí. Por ¿Le das ejemplo, bola a los críticos? presto atención a lo que dicen. Mm. Enrique ¿Cuánto Larreta influye? decía una cosa muy A graciosa ver, de los ¿qué críticos. decía? Definía a los críticos literarios, Enrique Larreta. Mm. Perros que orinan en las verjas de los monumentos, decía. Pero bueno, él ahí consideraba, creo que su obra era un monumento. Pero también, digo, sí no me interesa, digamos, el crítico que intenta florear su propio conocimiento a costa del trabajo que acaba de ver. O el que es resentido o el que está ensañado. Sí. De eso no estamos... sí, por mucha supuesto gente que... frustrada que... Sí, no estamos a salvo ninguno de nosotros en ningún aspecto de la vida, y no solamente de los críticos. Pero tengo que decir que la crítica siempre me ha tratado a mí muy bien, muy bien. Así que en eso estoy contento. Sin embargo, sí, estamos pendientes de ver, porque también eso muchas veces influye en que la gente venga a ver el espectáculo. En los premios también. En los premios. No trabajamos ni para la crítica ni para el premio. Pero Si vos no querés está hacer mal, pero no está mal. No, uno lo tiene en cuenta. Es decir, si intentás armar tu personaje pensando en eso, va frito, porque tenés que pensar en muchísimas otras cosas antes que en eso, ¿no? Pero no me ha pasado eso de sentir que podía enloquecer, pero sí, digamos, hay periodos de inquietud, de desasosiego. Que la pasaste mal. Que acompaña, sí, a veces también. Porque cuestiones a te veces... costaba desprenderte. No. O encontrar. O Siempre son cuestiones externas al hecho de la actuación en sí. Viste, el vestuario que te proponen no es lo que vos estabas imaginando, o vas a tener que hacerlo con determinados cortes porque finalmente hay que cortar la obra, entonces el personaje que habéis armado ya no se va a presentar de esa manera, sino de otras, o han cambiado a un compañero y han puesto a otro, que digamos, son cuestiones externas a la personificación. A mí el tema de la personificación nunca me ha hecho pasar malos momentos. ¿Y te sirvió para curar, exorcizar Sí, demonios propios? Muchísimo. En ese aspecto el teatro es una herramienta buenísima
como se dice para autoconocimiento, toda la gente que dice voy a hacer teatro, pero para autoconocimiento sí, también es una de las funciones y una de las cosas que te puede dar el teatro. Realmente te podés meter en problemáticas y no solamente a los que actuamos, también a la gente que va al teatro. Yo en este momento estoy haciendo una obra de teatro desde hace 3 años que se llama El hombre de acero, que es el padre de un chico autista extremo. Es un monólogo y bueno, nos ha ido por suerte y nos sigue yendo muy muy bien. Y me acuerdo que hace un tiempo me dice una chica, me dice, vos sabés que vino una compañera mía y esta compañera mía es maestra, em, bueno, no sé cómo de determinada artesanía en una escuela para chicos autistas. Y ella siempre se enojaba porque a veces los chicos llegaban de la casa sucios o mal atendidos o no higienizados correctamente y se habían hecho encima, cosas así, y así llegaban de la casa. Ella se enojaba con los padres mucho. Siempre estaba enojada con los padres de los chicos. Amaba a esos chicos, ella como docente, y se enojaba o se resentía con los padres. Y dice que después de haber visto la obra, dice, empecé a tener una mirada distinta de los padres de estos chicos. Es decir, los padres son los que atraviesan la cuestión muy, muy complicada, intentando absolutamente hacer lo mejor por sus chicos. Y en eso se resienten, se cansan, se agotan, se impacientan. Dice, pero cambió mi mirada acerca de los padres, porque en realidad la obra no es sobre el chico autista, sino sobre el padre, ¿no? Y las Te dificultades que el cambia, padre sí, tiene. ser padre te cambia la vida, ser padre Claro. de un chico autista te Sí, cambia sí. doblemente Sí, la vida, sí, claro, ¿no? doblemente, tal cual. Sí, sí, sí. ¿Es el único amor incondicional el de los padres hacia los hijos o hay algún otro amor incondicional en la vida? Hay otros amores incondicionales que yo pienso que son, que no, con los cuales uno no podría generalizar, pero que sí, quizás uno puede saber sin que no podría vivir, que es algo en su vida, y que ha hecho un culto a ese tipo de amor. Pienso, por ejemplo, a determinadas expresiones de la naturaleza, por caso, ¿no? A mí, por ejemplo, me pasa, ¿no? Con el tema de, digamos, yo realmente soy una persona que es como que se marchita si no puedo tener un contacto diario con la naturaleza. Yo ¿Y cómo no puedo. haces viviendo en Capital? Yo tengo una enorme suerte. Yo vivo en Capital Federal, pero tengo una casa de Con 2 jardín. plantas, con jardín, con terraza. Yo tengo perro, gato, he tenido gallinas. Tenés tu Tengo mi zoológico. pequeño zoológico de animales integrados, porque ¿Tuviste además. gallinas? ¿Y qué Sí, en dicen el los centro. vecinos con...? Nada, porque las gallinas no cantan ni hacen nada y se portan muy Bueno, bien. pero a la mañana el gallo canta. Pero es que no tengo gallos, tengo gallinas. Ah, bien, bien. Sí, sí, ¿Y sí. gallinero y todo? Un pequeño gallinero en la terraza. Qué personaje. Sí, ¿Algún sí. otro animal exótico también hubo en tu casa? Tengo ranas, tengo sapos en el jardín que ¿también? entran a mi cocina. En casa todos, la única regla es que tienen que convivir todos en alegre armonía. Así que si eso pasa, está todo bien. ¿Y la amistad incondicional existe o no? Pienso que sí. Sí, pienso que sí. Yo tengo afortunadamente amigos desde mis 6 años, que son amigos a los que yo sigo viendo siempre. Uno de ellos, Carlos María Laray, es un amigo con el que yo como 2, 3 veces por semana. ¿Son muy Y somos parecidos o amigos muy distintos? muy, muy, muy distintos. Ahí funciona la amistad y el amor Sí, también, sí, ¿no? muy, muy distintos. Porque hay que ser muy distinto, ¿no? Somos, mira, somos Porque al menos uno si se pelea es por otra cosa Claro, puede rara, pensar, tal porque cual. y además cuando el defecto es el mismo, que es lo que pasa con la gente que es Claro. muy parecida, Sí, sí. es muy complejo. Ahí es más difícil conciliar. Nosotros somos muy, muy, muy distintos en nuestra manera de vivir el día a día, pero somos muy, muy iguales en lo que pensamos de las cuestiones de la vida. Entonces, por más que nuestras maneras las manejamos por carriles, te estoy hablando ¿Él de es una persona. actor? No, digamos, él es vendedor de autos. Ajá. Y trabaja con cuestiones financieras, es decir, ¿Te enseñó a hacer algo de plato, de cuidar No, algo? me ayuda, no me puede enseñar. No, porque yo no puedo aprender eso. ¿Por qué? ¿Sos tremendo Soy con la negado plata? total, no sé ¿No nada. sos de ahorrar? Sí, soy de Tenés ahorrar. un canuto siempre. Soy de ahorrar, pero
pero no porque entienda que si yo hago esto hoy y mañana voy a poder hacer tal operación. Yo eso no. Ah, O sea, no puedo. ¿y No sos puedo. malo para pelear tu plata? No soy tan malo como siempre estuve convencido de que era. Mm. Pero bueno, soy un artista A de ver, teatro, ¿no? si Y los podés artistas de tener tu teatro. casa, no debe ser tan malo, ¿no? Bueno, esa casa en realidad a mí me la Es dejó. usurpada. No, no, no es tanto, pero me la dejó un hermano, mi hermano el más grande que murió me dejó esa casa. Mm, Así que, digamos, la casa no la he comprado yo, pero sí mm. después he podido comprar mi auto y he podido modificar la casa y todo con el dinero que gano yo. Bueno, si tu amigo está en Así la que venta está. de autos, te debe haber ayudado a comprar No he el mejor. comprado los autos a través de mi amigo, Ah, me ha ¿no? ayudado otro de mis hermanos siempre, sí, 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 sí. Em, por Francia, ¿cómo te fue? Muy bien, me sirvió de una gran experiencia poder hacer como hice durante algunos años teatro en Francia, eh, donde uno puede ver, ¿Qué hiciste allá? siempre trabajé con Alfredo Arias, ¿Te acordás qué obras? sí, hicimos tatuaje, hicimos otra obra que se llamaba Tres Tangos, hicimos la obra Deshonrada, que allá se llamaba Déshonoré, luego hice la obra Elle de Mm. Jean Genet y luego hicimos algunos eventos, uno que se llamaba Air de Buenos Aires, que era un festival que se hizo en Cherbourg, donde fuimos con Alejandra Radano y yo hacía la música de Atahualpa Yupanqui. Eh, Aparte de la sí, música sí, también, sí, vos, claro, ¿no? claro, sí, Porque tenés algo que ver con sí. el jazz. Bueno, con el jazz fue la primera música que yo estudié, sobre todo en la parte de canto y un poco de piano. Y luego en el año 97, así de tarde, descubrí, eh, Ya cantabas bien sí, yo igual. ya cantaba, descubrí ahí la música y la obra de Atahualpa Yupanqui. Tardísimo, Mm. pero nunca es tarde cuando se descubre algo muy bueno y ¿Y a qué partir de tiene que ahí, ver Atahualpa Yupanqui con el jazz? imagínate, nada. Pero sí tiene mucho que ver con esta cuestión de la naturaleza que te hablé, Mm, de la comunión del hombre con su ambiente, con su medio, mm. y particularmente con muchos de los aspectos que fueron muy fuertes en mi infancia. Nosotros íbamos siempre de vacaciones a un lugar de la provincia de Buenos Aires que es el General Belgrano, a orillas del río Salado. Y esos fueron todos ¿Por los qué iban veranos. ahí? Íbamos mucho porque un hermano de mi mamá tenía una casita ahí de fin de semana. Mm, Íbamos muchísimo. También a veces íbamos a Mar del Plata, por supuesto. Pero quizás para mi tipo de sensibilidad, mm. ese tipo de campo, de justamente, ¿no? De ese horizonte plano con un río que nunca era caudaloso, que se podía cruzar caminando, y un campo rasísimo, con los animales ahí, en el jardín, todo tipo de aves, de reptiles, bueno, las cuestiones que se pueden ver en la Pampa Argentina. Fue para mí como un bautismo de fuego, algo muy, muy determinante acerca de mis conceptos de la siesta, del amanecer, y cuando, bueno, empecé a interiorizarme en la obra de Atahualpa Yupanqui, tuve una revelación, y bueno, a partir de ahí siempre hago espectáculos con la música de Atahualpa Yupanqui. ¿Crees en las revelaciones? Sí. ¿Tuviste varias en la vida? Bueno, descubrir que yo en realidad era un actor surgido de una casa en donde no había ningún actor me pareció algo fuertísimo. Descubrir que yo era actor sin saber que yo era actor, digamos, que cuando yo empecé a estudiar, ¿Se nace actor? se nace con tendencias o con posibilidades artísticas. Con Mm, sensibilidad artística yo creo que se nace y a eso se lo puede cultivar. mm, Yo he conocido personas con una enorme capacidad para ser actores que nunca llegaron a ser actores mm. porque no han ¿Por podido, miedo? por miedo y no han podido proveerse de los medios por otras urgencias u otras cuestiones. Y también he conocido gente que se ha formado con los mejores maestros por interminables años y no han podido desarrollarse como Y artistas. también conociste gente que, a pesar de no nadar en la abundancia, durante el día tenía un laburo y se la rebuscaba para hacer teatro a la noche, Claro que sí. ¿no? Sí, 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 Y sí, que sí. después fueron grandes actores. Sí. A Norma Leandro no le fue tan fácil al principio, ¿no? El caso de Norma es distinto porque Norma venía de una familia de artistas. Sí, Sus pero padres eran actores. no siempre es fácil cuando uno viene Por de un eso, lugar como ese. ¿Te parece si lo hablamos en el próximo bloque? como no, con todo gusto.
אין לה כבר מה לעשות, אז עוד עשן אל הריאות, צורפת לה לילות, נראה שעלה החליפה 1000 חברות כמו גרביים במגירות, שוב כל 10 המכות כל לילה. תראה, אני עכשיו נזרקת למקום אחר, מתאים לי כבר להישאר, לשמוע אותך זה המצב, רציתי בטן גב, אבל אותך יותר. איך את אוהבת לדבר עם העיניים, אז תגידי מה נהיה, תגידי מה נהיה. איך אני בעד רוטים בחוץ, חיוך מלא שיניים, ואיזו אווירה, איזו אווירה. יש לך חשק למתוק אחרי סיבוב מהירוק, היא מתחילה לרקוד, פתאום כבר טוב לה, כי טוב לה, טוב לי טוב יותר, ויש אוויר טוב בחצר, ותכלס אין מלא מהר כי טוב לה. תראה, אני עכשיו נזרקת למקום אחר, מתאים לי כבר להישאר, לשמוע אותך, זה המצב, רציתי בטן גב, אבל אותך יותר. איך את אוהבת לדבר עם העיניים, אז תגידי מה נהיה, תגידי מה נהיה. איך אני בעד רוטים בחוץ, חיוך מלא שיניים, ואיזו אווירה, איזו אווירה. איך את אוהבת לדבר עם העיניים, אז תגידי מה נהיה, תגידי מה נהיה. Capítulo 4. A veces uno dice ser de familia de artistas te abre puertas y a veces no tanto, ¿no? Porque uno quiere diferenciarse o quiere que no te comparen con el trabajo de tu padre. En el caso de Norma Aleandro, rodeada por padre, madre y hermana, ¿no? Sí. Son interesantes esos casos de los cuales en aquella época era bastante una cuestión, como era en todos los oficios, ¿no? En general los hijos seguían los oficios de los padres, pero bastante duro en el caso de Norma porque María Luisa y Pedro Aleandro han sido los Grandes actores. Sí, pero los actores de las huestes, digo, los actores que se iban quizás a trabajar un año a Chile. Claro. Y ella quedaba con su hermana y con una abuela, la mamá de María Luisa, que era la responsable de mandarlas al colegio y todo, y los padres allá en Chile tenían que vivir ellos y mandar la plata acá, y esa plata que llegaba era muy ¿Y magra. por qué era eso así? Y porque ellos iban a trabajar donde había trabajo, y que es un poco lo que nos pasa también a los actores. Yo en algún momento ha salido justamente quizás un trabajo en Francia, en un momento en el que a mí acá no me convenía irme por cuestiones que no tenían que ver con trabajo, sino de otros temas, por ejemplo, Sí. salud de mis padres. Sí. Pero bueno, nosotros tenemos que ir a donde está el trabajo nuestro, ¿no? Es esto que tiene que ver con la inestabilidad. Y en quizás a Francia, veces. por ejemplo, ¿quién bancaba las obras? Eran producciones francesas. Ajá. Alfredo Arias vive desde hace más de 50 años en Francia y él tuvo durante muchísimos años de su vida un convenio con el Ministerio de Asuntos Culturales, por el cual cobraba un subsidio y ese subsidio lo obligaba a estrenar 2 obras de teatro por año suponete, en un teatro céntrico y en un teatro en el interior, de la periferia o en el interior. Entonces eso fue lo que nos movió durante varios años a hacer ¿Te producciones hubieses allá. quedado en Francia? No. ¿En España tampoco? No. ¿Trabajaste en Colombia vos No, también? no he trabajado en Colombia. ¿Y en algún momento pensaste en rodar por Latinoamérica o no? Mejor acá. Buenos Aires es desde hace mucho tiempo la capital del teatro en el mundo, por fastuosas obras que se puedan producir en Broadway
obras con excelente producción que puede ver en París o en Londres, lo que ocurre con el teatro como fenómeno social en Buenos Aires no ocurre en ninguna otra ciudad del mundo. Tuve la enorme suerte de nacer en ese momento y ser actor que trabaja, que está ahí y ser además un actor que es convocado, que es muy convocado y que trabaja mucho. Mm. Estoy en el No mejor es lugar. que tenés que estar en cooperativas tratando... A veces estoy en las cooperativas, por supuesto, Mm. pero en general tengo ¿Hay desde hace- obras en las que ha salido hecho que en no... las que he no, salido perdiendo. Ujú, Claro, ¿cómo? Es nuestra profesión. mm, Nosotros sabemos que vamos a apostar todo y lo vamos a hacer y que lo más probable es mm. que no nos vaya bien y que excepcionalmente pueda irnos bien. Ujú. Pero grandes apuestas, grandes obras de teatro con figuras muy importantes que se han hecho, te podría decir yo, pero no quiero nombrarlos. Si querés, dale. No, es que no Bueno, quiero, es que justamente. nosotros somos periodistas, nos No, gusta. pero es que yo no quiero dar nombre porque estaría nombrando a colegas importantes, virtuosos, con grandes nombres Sí, que del les ha ido audiovisual muy que bien. han estrenado teatro y que han fracasado y que en 2 meses Sí, tuvieron que bajar. Pero eso sí. es agarrar el diario y Bueno, ver la Soledad cantidad. Silveira lo cuenta que se ha fundido en más de Solita una... lo ha dicho siempre, lo que pasa es que Solita tampoco ha hecho nunca obras pequeñas de pequeña producción. Solita Mm, siempre va, como corresponde al nombre de Solita, a hacer una gran obra en un gran teatro con una gran mm, convocatoria. Entonces también según el nivel de riesgo con el que vos vas, todos vamos con el nivel de riesgo de decir, quizás lo que cuento no le interesa a la gente. Ahora hay otra gente que dice, quizás lo que cuento y la plata que voy a poner para producirlo o que consigo que pongan por mí, después se pierda. Y ¿Qué es bueno, lo mejor de ser actor? hacer teatro Mm, y estar en contacto con eso que es lo que nosotros creemos. Digo, en sí, la realización de nuestra vocación tiene que ser para nosotros el pago primero. Es mm. decir, si vos sos actor, podés ¿Hay como un actuar, voto de pobreza? es un voto de pobreza. Mm. Es lo mismo que las vocaciones religiosas. Es lo ¿Vos mismo. pensás que todos los actores lo entienden así? Yo creo que los artistas Mm. lo entienden así. Por eso yo digo, bueno, a ver, actores, teatro, farándula. Hay gente que quiere ser famosa Mm, y está muy bien si esa es la búsqueda. Me parece que es una búsqueda con resultados muy ingratos. mm. Porque imagínate, ¿qué quiere decir la fama? La fama Que es te mientras la gente conozcan. te está conociendo, pero si después en otro Puede momento... ser un criminal famoso también. Claro, también. Ahora, cuando baje el interés, si sos un criminal famoso, ¿qué tenés que después seguir matando? Porque si vos mataste a 6, claro, mataste a 6 Pero no y es saltaste muy... a la fama, pero esa fama es duradera y siempre sigue en el mismo nivel de fama. No, ahora, Pero no es muy presuntuoso hablar de arte. El Sí. arte... por supuesto y que de sí. artistas también. De artistas, yo no te diría. De arte, sí. Norma dice, por ejemplo, que el teatro no es un arte, Mm, que es una artesanía. Por ejemplo, ella dice, no es un arte. Arte es ver las obras de Leonardo da Vinci. Eso sí yo pienso, dice que son las grandes cosas del arte. Pero el y pero teatro, Shakespeare no es un artista. por supuesto que sí, pero ahí no estamos hablando de un actor, estamos hablando de un autor. Sí, bueno, Eh, pero Sir Lawrence Oliver no era un artista. Sí, no, pero yo O los Meryl artistas Streep- te Meryl hablo. Streep No, no yo es un artista. de artistas te hablo. Norma misma es una gran artista. No, mm. pero de artistas sí. Pero también me parece que puede ser un artista, una persona que vende sus cuadros pintados en Plaza Francia Claro. o en San Telmo. Son artistas. Mm. Y vos cuando te pones a hablar con esas personas, yo voy mucho a San Telmo y veo las pinturas, y esas personas automáticamente vienen a hablarte del modo en el que ellos hacen sus obras. Claro. Es decir, están Está la idea fascinados. de que no podrías vivir sin esto, ¿no? Más allá de lo económico o lo no económico. Yo De creo que hay tener una vida necesidad, plena, ¿no? yo creo que hay una necesidad de expresión que tienen los artistas que es difícil soslayarla. Mm. Habría que ver esa necesidad de expresión si uno tuviera que no actuar más por la causa que fuera, hacia dónde podría ir, cómo se podría sublimar. Claro que sí. ¿Mucha terapia? Hice bastante, Mm. pero ahora hace unos cuantos años que no hago. ¿Te dieron de alta o te dieron de baja?
En un momento determinado... ¿O yo lo sen- diste vos de baja? No, en un momento determinado yo sentí que era un momento en el que yo quería... Venían algunas cosas importantes en mi vida y yo tenía ganas de intentar ver cómo podía llevarlas adelante sin el auxilio de un terapeuta y ver con todo lo que había aprendido, porque yo sinceramente siento que la terapia es un lugar donde uno ¿Con la aprende. misma persona siempre? Hice muy cortamente con una y luego siempre con la misma persona. Pero yo creo que la terapia no es un lugar donde uno tenga que ir a desahogarse y a que te digan qué es lo que tenés que hacer, sino a aprender con tus herramientas y las cuestiones, digamos, que atañen a tu vida y tu propia estructura, cómo vos estás preparado para ir tomando cada cosa que la vida te viene ¿Y ofreciendo. para qué sirve la terapia? Para eso, pienso yo, para vos armar como un taller ¿Para donde ser más vos feliz? puedas armar. Yo creo sinceramente que la felicidad, hay gente que tiene una capacidad para poder recibirla, esos momentos de felicidad, y gente que no tiene esa capacidad. Yo la tengo, soy muy afortunado, yo la tengo, mis padres la han tenido y mis hermanos la tienen, es una cosa que tenemos en mi familia, que no creo que ¿La sea... felicidad se mama en casa? Y yo creo que si tenés unos padres que puedan darte un ejemplo, ayudarte, a la vez también dejarte, se puede. Por el otro lado he visto y tengo amigos que han tenido padres especialmente infelices y a mis amigos se les hace muy difícil conectar con esa parte. Reconstruir. Sí. ¿Hay Dios? Sí. ¿Sos practicante? He tenido una formación católica muy fuerte por mis padres. Mi madre, descendiente de irlandeses, como te dije, y mi padre, una familia muy católica, con un hermano cura, que luego fue obispo, y que era una persona adorable, nuestro tío José María, y que también vivió hasta los 91 años, así que con quien hemos tenido un intercambio constante. Y he tenido toda mi formación de católico, de misa, bueno, de todo. Y últimamente tengo una relación menos secular ¿Pero sos de rezar? ¿O de eh, hablar con Dios? de hablar con Dios, sí, Mm. y de visitar cuanta iglesia vos me alcances, chocho de la vida ¿Ah, voy, sí? porque me encantan, sí. אתה לחשת לי מילים יפות של אהבה בדיוק לפני שנה. אני רציתי אז יותר לבד, פחות איתך, עכשיו זה השתנה. אתה לא בא אליי, לא דיברנו קצת יותר מדי. אתה שם בלעדיי, להיות לבד זה לא כדאי. אז בוא אליי, תספיק לי די, אתה זוכר אותנו יחד. אז בוא אליי, אל תאמר אולי, שאתה כאן כבר אין בי פחד. רק אם תבוא אליי. Antes del fin, el epílogo. Vos sabés, Marcos, que este programa se llama Modo Vida. ¿Y qué es la vida? Una aventura maravillosa a la que somos arrojados sin ninguna pregunta, sin ninguna advertencia, sin ningún aviso. Se me ocurre un poco como esos rápidos, esos saltos que hay ahí en Neuquén, ¿no? Donde te tiran para hacer rafting. Y es traca, taca, papa, pum, pa, 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 ta, pam, pra, pa, taca, ta, pa, pa, un ¿Es un poquitito de orilla. milagro? ¿Es un misterio? Es un misterio. Mm. Es un misterio, y no sé si nos morimos habiendo entendido el misterio, pero sí nos da la posibilidad ¿Pero de... crees que hoy entendés un poco más de para qué estás? Yo te diría que más que entender, acepto, y creo que también la aceptación es una parte muy importante de la vida que nos cuesta mucho trabajo, porque sobre todo en la primera parte, ¿no? Porque en la primera parte estamos con todas nuestras
inquietudes, nuestros potenciales, y como hace poco decía Isabella Rossellini, nadie habla de los beneficios de la vejez, pero la verdad es que a medida que uno va avanzando, eso se va tranquilizando, uno va aceptando y va entendiendo que la vida tiene su camino. Uno toma decisiones, por supuesto, pero la vida decide más que uno, decía Yvonne Bordelois, nuestra poeta, y tenemos la posibilidad de ver y poder estudiar qué fue lo que decidió la vida sin pelearnos con eso y maravillarnos, y quizás aceptar que sí, que puede ser un milagro también. ¿Y para qué estamos? Yo tengo ahí dos vertientes. Una, para nada, nada de lo que hagamos va a cambiar nada. Y la otra vertiente en la que también a veces pivoteo es, algo venimos a hacer. Yo no sé si realmente lo sabemos o el mundo lo tendrá en cuenta, pero algo venimos a hacer. Y en ese preguntarnos y desempeñarnos, quizás podamos tener algunos chispazos de certeza. Marcos Montes, muchísimas gracias. A vos, mil gracias por las preguntas que me hiciste, porque las últimas entrevistas que me vienen haciendo se bueno, parecen pero todas mucho. Pero es que soy maravilloso. Pero acá hay un espacio que está muy pero soy bueno. maravilloso y es mi trabajo y lo hago tan bien y además soy muy humilde. Gracias en A serio, vos, Marcos. en serio, muchas gracias. Y gracias, Gustavo García, que la disfruto mucho la entrevista. Sean felices. Hasta la próxima. Nos mudamos, pero nos quedamos en modo vida. Modo vida. Empieza más tarde, pero se queda todo el verano en Radio High. Refresca sus oídos con más entrevistas, nuevos temas y las preguntas que nos interpelan. Modo vida. Modo vida. Sábados y domingos a las 21. Modo vida. Entrevistas de autor con la conducción de Juan Pablo Tramesani en Radio High 96.3. La radio judía de Latinoamérica.